Hola queridos hermanos, como siempre un domingo más junto con ustedes compartiendo el Evangelio de hoy y hoy con una sorpresa muy linda, con un testimonio muy lindo. Pero vamos a ver, el Evangelio de hoy es Mateo 11, 25, 30. En aquel tiempo Jesús exclamó, te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra de Dios. La importancia de poner nuestras cargas en Jesús. Jesús cambia nuestras vidas y hoy justamente es San Antonio María Zacarías, un médico y sacerdote italiano, fundador de los clérigos regulares de San Pablo, Hermanas Angélicas y a los laicos de San Pablo. Fue reformador de la Iglesia promoviendo la renovación espiritual antes del Concilio de Trento. Pero miren qué importante. Instó a la devoción eucarística de la exposición del Santísimo Sacramento. Él instó a la gente para que adoraran a Jesús en la Eucaristía. Y eso es lo que importa. Cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Jesús, ahí cambia todo. Tal vez el dolor, el sufrimiento sigue siendo, pero de otra forma lo vamos a tomar nosotros, porque estamos en las manos del Señor, confiando que todo aquello que nos va pasando, Dios lo permite y Dios nos da la gracia para soportar si es una vida dolorosa, de enfermedades, de situaciones familiares, pero también puede cambiar esa realidad nuestra. Yo hoy he invitado a una persona que la conozco de chica, vecina, sus padres, conozco toda su familia, madrina de confirmación soy de ella, y he vivido junto con ella y la familia una situación de una enfermedad que comenzó 12 años, cuando ella tenía 12 años. Pero yo la invité para que ella cuente. ¿Para qué? Para que realmente se vea la gloria de Dios, de lo que hizo en su vida y cómo Dios puede también esta gloria manifestarse en tu vida si estás pasando por situaciones difíciles. Lo importante es no creer que Dios existe, es creerle a Dios que puede cambiar tu vida. Por eso, Nati, yo te invito para que te conozcan en este canal de YouTube. Ella es Natalia. Y bueno, hola a todos. Explica cómo es tu vida, cómo es tu familia. Bueno, yo soy Natalia, tengo 47 años y bueno, estoy casada, tengo 2 hijos ya adultos, si se quieren, de 24 y 22 años. Hace 27 años que estoy casada. A mis 12 años me diagnostican un lupus, un tipo de lupus, porque hay varios tipos, que en mi caso afecta los riñones. Pero bueno, Dios que es grande ha ido siempre manejándolo él a mi lupus. Mis médicos siempre decían que mi enfermedad iba siempre en contramano con respecto a los otros pacientes que padecían lo mismo. Y bueno, sé que todo ha sido gracia y bendición de Dios en mi vida. Empecé a mis 12 años con una acumulación de líquido en una de mis articulaciones, en una rodilla. Ya no podía caminar, me llevaban mis padres a la escuela y me iban a buscar. Y bueno, y acá en mi pueblo, en mi ciudad Arroyito, no encontraban diagnóstico. Hasta que, bueno, una médica le dice a mi papá que me lleve a Córdoba y ahí en el hospital de niños diagnostican la enfermedad y bueno, y empieza todo un camino
en donde, bueno, sí, al principio es difícil, uno se revela, uno se pregunta, Perdón, porque... quiero cortarte acá, Nati. El papá y la mamá de Natalia, su papá ya en la gloria de Dios, estaba en ese tiempo con nosotros como servidores de la renovación y orábamos por nosotros, orábamos por la gente. Y cuando se descubre esto, fue muy duro para todos, ¿no? Y ahí comenzamos a orar. Yo recuerdo que Zulma, su mamá, decía, ¿cómo puede ser que con tanta oración nos pase esto? Nati es la más chica de 6 hermanos. Y bueno, Nati va a seguir contando su testimonio, pero realmente después con el tiempo vimos que esto que pasó Natalia fue realmente para manifestarse la gloria de Dios en ella y en la familia, ¿no? Sí, Natalia. Bueno, empezamos en Córdoba en tratamiento y como decía al principio fue difícil, uno se revela, uno se hace preguntas, más en la edad de 12 años, en donde se empiezan a presentar cambios físicos, hormonales, pero bueno, recuerdo que el día del diagnóstico venía, cuando me diagnostican en una avenida muy grande, importante de Córdoba, me salí del consultorio, crucé esa calle sin mirar para ningún lado y bueno, hasta ahí estuvo Dios conmigo porque me protegió y vine llorando todo el viaje. Siempre fui una niña y una mujer de vida de fe. Me gustaba mucho ir a la Eucaristía diaria, hacía mis oraciones personales, entonces como que Dios siempre estuvo conmigo y en ese momento es como que uno deja de verlo, ¿no? Empieza como a cuestionarse si es más pecadora que otra, si tiene más culpas, si merece tal cosa o no, y creo que no va por ese lado lo que el Señor hace, no va por el lado de la culpa ni de quién merece o deja de merecer, sino que Él quiere mostrar lo que puede hacer en la vida de uno cuando uno le da espacio y le da lugar. Fíjate, Nati, que dice en el Evangelio, ¿no? Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. ¿Mm? Sí. Eso es lo que hiciste vos, fuiste a Él. Sí, eso es lo que hizo Él, ¿no? En algún retiro después pude ver ese momento del auto, pude sentir ese momento en el que iba recostada en el asiento de atrás del auto llorando y me vi en los brazos de María, vi que María iba sentada a mi lado y que yo en realidad iba llorando en su falda. Y bueno, eso también muestra que bueno, que a veces por el mismo dolor no podemos ver que el Señor está. Fueron muchos tratamientos, muchos no. En ese momento el lupus era muy poco conocido, entonces yo no me podía poner las vacunas que generalmente los niños se ponen a esas edades, yo no podía hacer cierto tipo de deportes por mis articulaciones, no me iba a poder casar, o sea, me iba a poder casar, pero no iba a poder tener hijos, porque durante el embarazo los lupus es como que se activan mucho y hay mucho riesgo de pérdida. Entonces todos fueron no. Acá Mirta se acuerda de una escena, yo sinceramente no me acuerdo de haber llorado con ella, haberle dicho que no iba a poder. Sí, tenía a los pocos días de que ella supo el diagnóstico y del que pasó eso, que cruzó la avenida, la mamá me llama porque Nati estaba muy mal, estaba no con un ataque de nervio, pero sí llorando mucho. Entonces fui, me acuerdo que la abracé y ella me decía, no voy a poder tener hijos, no me voy a poder casar, no, todo es no, yo ni quiero morirme, me decía, ¿no? Realmente todos teníamos miedo y todos le entendíamos, porque en su adolescencia todo era no, era muy duro para ella, jovencita como era. Ver sus hermanas, que tiene 2 hermanas más grandes, salir, hacer una vida normal y ella no. Hasta se debe haber sentido anormal en el momento, ¿no? Te debes haber sentido como que tus hermanas podían hacer ciertas cosas que vos tenías que quedarte en la casa, ¿no? Sí, incluso parte del tratamiento consistía en dosis de corticoides muy elevadas que producen en el organismo
una manifestación que se llama Cushing, que a lo mejor algunos lo han sentido nombrar, que es que la cara se hincha, se pone gorda, se enrojece mucho la parte de los cachetes, y bueno, yo toda esa etapa la pasé, primaria, último año de primaria y años de secundaria, y sufrí muchísimo bullying, muchísimo maltrato, que realmente uno por ahí no puede entender cómo hacia un enfermo otro par puede ser tan agresivo. Pero bueno, todo eso lo fui superando, creo que seguramente por gracia de Dios. Lo pasé, hice mi secundario, lo terminé. Bueno, el Señor puso en mi camino un hombre maravilloso realmente, Diego. Y bueno, él nos conocimos, nos pusimos de novio. Y yo no le había dicho mi diagnóstico, hablé con varias personas y me dijeron, espera a ver si se formaliza un poco el noviazgo y le decís. Y cuando se lo dije con miedo a que dijera, me voy de acá. Uh-huh. Y no, fue muy valiente, me dijo, no, yo voy a estar con vos hasta que te voy a acompañar en todo. Y bueno, y acá estamos, hace 27 años juntos, pero sí fueron muchísimos altibajos. Uno creo que también por gracia de Dios, los momentos duros, difíciles, de mucho dolor y sufrimiento, los olvida, los deja sepultados, los deja en el pasado, ¿no? Porque las alegrías y las victorias son mayores, entonces uno ya no se acuerda, ¿no? Mirta por ahí dice, bueno, ¿te acuerdas de esto que pasa? Y no, sinceramente, por ahí uno es como que Lo que pasa es que también, Nati, vos has sido siempre una persona de oración. Entonces esas cosas Jesús la va sanando. Sí. Jesús va sanando tu herida. Sí, no solo yo, sino bueno, ustedes, el entorno de mi familia, mis padres, siempre han sido personas de mucha fe, entonces, sin obligarme a nada, me lo inculcaron con el ejemplo y bueno, y eso creo que dio su fruto y también en mí. Cuando quedaste embarazada, ¿hubo miedos? Cuando quedé embarazada, sí, el primero, estaban más alegres los médicos, pero bueno, el embarazo fue completamente anormal en el sentido de lo que los médicos esperaban, ¿no? Porque fue espectacular, yo no tuve ninguna sintomatología que generalmente tiene la mujer embarazada, y el lupus se calmó completamente, estuvo mejor que en ningún otro momento en mis 2 embarazos. Sí, mis niños nacieron antes, nacieron un poquito prematuros, pero también por gloria de Dios no tuvieron ni herencia de enfermedad ni ninguna complicación grave. ¿Y hoy cómo está tu lupus? Y mi lupus hace ya, tiene una edad de 34 años y está completamente en remisión, ya hace más de 5 años que estaba con una dosis mínima, 10 años casi de una dosis mínima de corticoides, que son 2 miligramos, que cuando yo arranqué con el lupus tomaba casi 60 miligramos, para que tengan una comparación. 2 miligramos, estuve casi 10 años con 2 miligramos de corticoides, hasta que la última reumatóloga que me ve me lo saca completamente. Tengo algunas medicaciones de base, de mantenimiento, que son un antirreumático y bueno, alguna para proteger el riñón, porque en mi caso el órgano más afectado ha sido el riñón, pero mínimamente comparado con otros. Y bueno, está en completa remisión. Yo llevo una vida relativamente normal con todo lo que ha dejado de alguna manera el tratamiento de corticoides, que por ahí es como un arma de doble filo, ¿no? Si yo mal no recuerdo, eras todavía chica, o sea, ya estaba el lupus, pero una vez me dijiste que una persona que tenía lupus había muerto. Sí, cuando... Y eso afectó mucho, te afectó en ese momento, porque yo recuerdo que me dijiste, viste, se murió. Como diciendo, es lo que me espera a mí, ¿no? En el fondo es lo que pensaba, pero que no lo decías. Sí. Pero bueno. Me acuerdo de esa, bueno, una hermana de mi marido, ya mayor, que a ella se le presenta de más edad que en mi caso,
con una situación familiar un poco irregular, entonces ellas como que se enteran del diagnóstico y se revela hacia el diagnóstico, entonces no quiere hacer el tratamiento. Siempre con mi consejo de que lo hiciera, de que iba a estar bien, que podía ver que yo estaba bien, que iba, pero bueno, ella siguió con su negativa y bueno, en su caso había afectado los pulmones, tuvo un edema de pulmón y falleció a los 23 años. Eso despertó en mí como un miedo que seguramente estaba escondido. Creo que todos tenemos un poco de miedo a la muerte, si no, no seríamos normales, ¿no? Sabemos que más allá hay algo mejor y que el Señor nos espera con los brazos abiertos, pero el pasito hay que darlo y creo que ese miedo lo tenemos todos. Entonces despertó en mí me acuerdo de haberlo llamado a mi papá esa noche, que oraron los dos con mi mamá porque me había dado como un ataque de pánico por ese miedo de esta cuñada muy joven, de 23 años, que había fallecido por lo mismo que de alguna manera tenía yo. Bueno, queridos hermanos, realmente yo he vivido todas estas situaciones de Natalia, por eso doy fe de que todo esto que ella está contando es así, y mucho más. Habría muchísimo tiempo para contar experiencias que ella ha tenido del amor de Dios, ¿no? Que han sido muy grandes. Yo algunas las conozco, pero ella ha hecho lo que dice el Evangelio de hoy. Ella se sintió enferma, se sintió agobiada, desesperanzada. Y no digo que en su momento se haya revelado un poco a los 12 años, pero era normal. Pero se abrazó a Cristo. Se abrazó a la cruz de Cristo. También recuerdo que una vez me dijo, será la cruz que me toca vivir. Entonces ella se abrazó a esa cruz y fue aceptándola y Dios fue haciendo la obra. Yo le digo que es un milagro viviente, realmente. Así que bueno, hermanos, con este testimonio que me emociona un poco porque lo he vivido junto con ella, sé lo que ha pasado a la familia, las lágrimas de sus padres, ¿no? Cuando venían acá a mi casa y orábamos porque estaban desesperados, porque tenían miedo de que su hija se muriera, o tenían miedo de que su hija no se realizara, o sea, no tuviese ella siempre fue de querer tener un hogar, de no poder cumplir. Muchos miedos que tenemos los padres cuando los hijos se nos enferman, ¿no? Entonces, pero también estos padres siguieron luchando y se aferraron a Cristo. No se rebelaron. Se aferraron a Cristo y su hija fue sanando. No digo del lupus, pero el lupus está como dormido. O sea, esa es la gran obra de Dios. Así que bueno, hermanos, con este testimonio de Natalia, nos despedimos, que tengan un bendecido domingo y nos veremos, si Dios quiere, el domingo que viene. Chau, chau. Chao, gracias.